Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Este podcast que es básicamente para personas que queremos construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Aquí parafraseando, como me han escuchado antes, a Charles Eisenstein. Y hoy, yo siempre creo que siempre digo con un invitado súper especial, pero este es un invitado súper especial. Es una persona que admiro mucho por muchas cosas. Uno, porque es un israelí que se vino a Colombia en algún momento y aprendió a hablar español siendo una persona pues que no tenía ese como su idioma y a moverse en la cultura colombiana. Eso ya de por sí me parece admirable. Pero sobre todo porque, bueno, otra de las cosas es porque yo conocí a Shlomo en el mundo de la innovación y él trabajaba con metodologías de innovación muy claras y luego Shlomo se convirtió en, en lo que dice además ahí encima de su cabeza, que es el nombre de su marca, que se llama Shlomo Change. Se convirtió en alguien que trabaja no solamente en innovación, sino en cambio, y ahorita quiero que nos cuentes un poco de ese tema, Shlomo, y por qué ya no es innovación, sino por qué es cambio. Y el significado de eso, que yo sé que para ti es tan importante. Eh, pero, pero cuando yo conocí a Shlomo, fue porque algunos de nuestros amigos y colegas con los que hemos trabajado por muchos años le dijeron, ven, trabajemos juntos en un proyecto con un cliente con el que estábamos. Eso estuvo funcionando y después Shlomo decidió ofrecer una formación en innovación en Cartagena. Y yo fui parte de ese programa de formación. Eh, y había una dimensión técnica de eso, también bueno, una dimensión técnica como de la innovación, pero a mí lo que me llamó la atención fue la capacidad que tenía Shlomo y que creo que tiene Shlomo, porque cuando yo le he escuchado hablar muchas veces, eh, y cada que puedo le saco tiempo, digamos, a acompañarlo a alguno de sus talleres o alguna cosa así. La última vez que pude hacerlo fue, creo que en Colsubsidio, que estuviste dictando, creo que facilitando un espacio sobre la dinámica de cambio, que es tu modelo, el que tú has desarrollado. Y yo estuve poniéndole mucha atención a esto, que es lo que quiero decir que admiro, y es la capacidad que tienes como de mostrarle a la gente la relevancia de este tema, de que la gente como que entre ahí y como que diga, ah, sí, y lo veo y puedo entender cómo es, y lo vea como con claridad y lo vea como algo práctico y no como algo complejo y demás. Entonces admiro mucho eso y admiro además la curiosidad pues que Shlomo tiene. Y voy a parar ahí, puedo seguir, pero es que Carolina me dice que yo digo hola y me demoro 10 minutos. Eh, entonces, nada, quiero darte la bienvenida, Shlomo, darle la bienvenida a Caro, que ya la gente de la ADN Transformador la conoce, pero darte la bienvenida a esta conversación, que yo creo que es una conversación nuevamente súper relevante, porque lo he dicho varias veces en el contexto del ADN Transformador. Nosotros creemos que un agente de transformación es alguien que es un líder, un emprendedor y un innovador. Y eso es lo que es Shlomo, y de eso vamos a estar conversando hoy. Así que bienvenido, Shlomo, y cuéntale a la gente un poco de ti, desde tu lado, lo que tú crees que sería también chévere que ellos conozcan, y luego empecemos conversando de este paso del innovador al agente de cambio y al que hace el cambio. Adelante. Claro, y gracias, Caro y Andrés. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Somos amigos hace muchos años
y, y me encanta poder ser parte de este grupo de personas que son entrevistados por ustedes. Eh, Me siento muy bien con eso y muchas gracias. Sí, cuando nos conocimos yo trabajaba usando una metodología que se llama SIT, Systematic Inventive Thinking, eh, con SIT, que es también el nombre de la empresa. Conocí el mundo de la innovación. Yo trabajaba en Intel como ergonomista y estuve buscando soluciones creativas para hacer que la gente no se enferma en el trabajo. Y allá es donde conocí el mundo de pensamiento sistemático inventivo y me di cuenta que tenemos la capacidad de repensar el mundo, de recrear el mundo. Este fue hace muchos años, en el año 2003, y gracias a sí también llegué a Colombia. Y, y mi foco estaba en lo que normalmente las personas que hablan de innovación piensan que es la innovación, que es crear ideas perfectas, ideas maravillosas y convertir estas ideas en realidad, implementarlas. Y perdón que lo digo, pero muchas personas me lo dijeron que lo hago muy bien, que hago muy bien la ideación. Entonces, durante un tiempo estuve muy feliz, pero con los años empecé a estar menos y menos feliz. Y recuerdo el día que, que fue como un quiebre para mí. Estuve con un cliente generando ideas, una empresa de electrodomésticos, y inventamos un nuevo horno. Eh, Ellos inventaron un nuevo horno. Y la zona de cocción de este horno tenía solo beneficios. Era un producto superior de cualquier manera. Eh, y la diferencia era que la zona de cocción era redonda. Y esta idea nunca llegó al mercado. Y nunca llegó al mercado porque cuando fueron a preguntar a los clientes cómo lo ven, dijeron, no, este no es un horno, esto es una lavadora. Y para mí, este momento fue un momento donde pasó algo muy importante que se convirtió en ser parte importante de la dinámica del cambio. Y yo dije, no, no más y generar ideas. Y allá esto empezó a conectarse con algo que llega muy fuerte de mi cultura, que es que glorificamos el impacto y no el esfuerzo. No es que no apreciamos el esfuerzo, pero el foco no está en el esfuerzo, el foco está en el impacto. Y allá empecé a buscar esto, qué quiere decir, a dónde me lleva. Y, y me llevó a hacer tres preguntas muy importantes. Eh, que de ellas empezó a nacer un modelo que más adelante se unió a mí también mi socia María Fernanda, que somos socios muchos años, y juntos respondimos a estas tres preguntas. ¿Qué es cambio? ¿Por qué? Innovación, cambio, ¿qué pasa ahí? La segunda pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué alguien cambia? ¿Por qué alguien no cambia? ¿Qué es lo que nos mueve ahí? ¿Qué es lo que nos detiene? Y la tercera pregunta es, ok, si alguien quiere cambiar, ¿cuál puede ser la forma correcta de hacerlo o la forma más eficiente o la forma más impactante? Y poco a poco fui alejándome de la palabra innovación y fui a la palabra cambio, más que todo porque la palabra cambio para mí representa el impacto que voy a generar cuando estoy innovando. Y ese es un poco lo que me llevó a eso. Confieso que posiblemente la mejor escuela de mi vida acerca de cambio e innovación son mis tres hijos, que los papás saben que en el momento que sientes que entendiste el niño, cambia. Entonces, mucho de lo que aprendí de ellos. En este camino de salir un poco del mundo de ideación sistemática, también me certifiqué como coach ontológico, eh, lo que me permitió empezar a combinar unos mundos. Gracias a mis socios y amigos en PROA, aprendí del mundo de liderazgo y desarrollo de equipos.
En el coaching aprendí del ser y con todo el conocimiento que llega de mi formación en pensamiento sistemático, desde antes, en el mundo de, de fábricas y de pensamiento de ingeniería industrial, se empezaron a combinar todos estos mundos y con mucha información inútil que tengo en la cabeza, todo se entró a un solo lugar, lo que hoy hacemos en Shlomo Change, que es acompañar personas en lograr cerrar brechas importantes a nivel personal, a nivel de equipos, a nivel organizacional. Y que estoy feliz de decir que la gente lo recibieron muy bien y están muy felices cuando hacemos eso. Caro, ¿quieres? Te vi ahí como lista. No, que me llama mucho la atención, sobre todo escuchar muchas personas en estos procesos que nosotros vemos luchan y pelean como con sus vidas pasadas, digo yo. Y me gusta mucho escuchar esa integración que tú has logrado con todas tus vidas, con todos esos aprendizajes, tanto a lo personal como lo profesional, porque, bueno, los dos nos certificamos el mismo año, hicimos el curso de coaching al tiempo, eh, y, y para mí era como luchar con la ingeniería y el coaching, y era como mi mentalidad de ingeniera con el coaching, y, y creo que muchas personas han estado ahí, como que viven y hacen distintas cosas, pero integrarlo es una de las cosas que tiene relación también con esto de cambiar, con transformar, con poder, desde lo que estamos, de lo que hemos vivido, nuestros dones, poderlos poner al servicio y no necesariamente quedarnos en lo que somos buenos, sino también arriesgarnos un poquito a ir más allá para ir evolucionando a algo que hoy por hoy pues es tu producto y que tiene que ver con ese cierre de brecha. Entonces me da tranquilidad y creo que a los que nos escuchan también es como no luchar contra lo que somos, sino integrarlo. Me trae como eso. Sí, sabes, Caro, yo resumo este mundo grande de pensamiento que estás trayendo, que compartimos, en que los agentes de cambio, los agentes de transformación, viven en el mundo de I, no en el mundo de O. No es este o este, es qué pasa si pongo este y este. Y genero algo que es completamente nuevo, un alimento completamente nuevo de unas cosas que antes, como una fusión. Y veo que el mundo I es un mundo muy poderoso. Oye, en ese sentido y entrando un poquitico en eso, quizás cuéntanos un poquito de, tú dijiste que se hicieron 3 preguntas, ¿no? Y dijiste que una de esas preguntas fue, ¿qué es cambio? Déjame hacerte una pregunta antes de que entremos en esa pregunta. Y es, ¿para qué cambio? Mm. Me genera esta reacción porque, como siempre, tú sabes hacer preguntas muy profundas. Eh, ¿Sabes? Creo que desde mis ancestros está esta pregunta. Eh, mi abuelo y mi papá, eh, sobrevivientes del Holocausto, mi abuelo hablaba muy poco, pero recuerdo una frase muy importante de él. Mientras que sigues vivo, hay esperanza. Y esta frase que estaba rodeando en mí, eh, la cambié un poquito, y es que mientras que estás acá, existe la posibilidad de cambiar hacia un futuro mejor. Y mi respuesta, ¿para qué cambio? Es para acercar a este futuro que para ti es valioso, que para ti es importante. Y si uso un lenguaje que nos gusta compartir, eh, el cambio valioso es un cambio donde te acercas
a un futuro que te importa cuidar. Y por eso cuando acompañamos personas, nos importa mucho abrir la pregunta de qué es lo que están cuidando, el sentido. Y el cambio solo es valioso si me permita cuidar lo que me importa cuidar. Muy difícil que la gente se conectan con la posibilidad de cambiar para cumplir la meta de ventas del mes. Eh, o, o para lograr el presupuesto. La gente no se conectan con eso. Pero cuando, por ejemplo, las personas se conectan con cosas más grandes, desde el mundo muy personal al mundo más organizacional, eh, mucha gente me dicen que, oye, ¿sabes? Yo estuve desconectado de la gratitud. Esta empresa donde estoy trabajando me permite pagar la hipoteca, me permite pagar el colegio de mis hijos, me permite traer comida a la casa, me permite pagar salud. Es como obvio, yo trabajo y al final del mes llega el salario, pero yo olvido que cuidar a esta empresa me va a permitir cuidar estas cosas tan importantes en mi vida. Y ese es un lugar. Por otro lugar, para muchas personas, para muchas personas no es fácil ver la importancia de lo que hace su empresa en el mundo. Volviendo un segundo a esta empresa de electrodomésticos, recuerdo el día que abrimos la conversación de cuál es el impacto de una nevera en la casa de una familia. Colombia tiene muchas personas que viven en situación de pobreza. ¿Y qué pasa cuando una familia por primera vez tiene una nevera? Aparentemente el impacto es absurdo. Uno piensa, bueno, hay nevera, es lujo. No, cuando hay nevera en la casa, se puede comprar más cantidad de comida cada vez que hacen compra. No hay que comprar el diario, se puede comprar de la semana. Entonces el precio de la compra es más bajo. No solo esto, no hay que cocinar para cada comida. Entonces se puede cocinar 1 o 2 veces por semana y guardarlo en la nevera. ¿Qué impacto genera? Normalmente la mamá es la persona que cocina. Entonces, si no dedica tanto tiempo a cocinar, puede estar más presente con los niños. Y se ven que el éxito escolar de estos niños empieza a subir desde el momento que entró la nevera a la casa. Y gracias a eso, los niños tienen más posibilidad de lograr terminar bien el colegio. Y gracias a eso se aumenta la posibilidad que van a tener, que van a ser profesionales. Y, mejor dicho, yo le pregunto a alguien, ¿qué impacta el cambio de tener una nevera? La gente no es mucho, pero cuando empiezas a entender lo que se encadena de un cambio tan puntual, es absurdo. Entonces, si entiendo esto, vale la pena trabajar en crear una nevera que es muy, muy, muy económica. Que una persona que gana el mínimo es capaz de comprar esta nevera, porque el impacto es sobre millones y millones de personas solo en Colombia y ni empiezo a hablar de América Latina. Y de esto nace eh, una neverita que es muy, muy económica y se buscan aliados, en este caso empresas de energía que tienen el reto de disminuir el gasto energético de las casas y se empieza a agrandar y todo eso nace de una idea pequeñita de cuál es el impacto del cambio de que una familia tiene una nevera. Entonces, para mí el cambio, para resumir una respuesta larguísima, para mí la respuesta de para qué cambio es porque me genera esperanza. ¿Y cuál es ese futuro valioso eh, de Shlomo, al que Shlomo le está apuntando? Cuando estuvimos pensando de esta pregunta, la respuesta era que queremos alistar al mundo para el cambio. Y esta respuesta la creamos en 2012 más o menos. Y es impresionante como cada año que pasa,
este sentido para nosotros se comienza a ser más importante. Cuando las personas no están listas para el cambio, esto genera mucho sufrimiento, o tiene el potencial de generar mucho sufrimiento. Eh, Voy a perder mi trabajo, no entiendo la tecnología, ¿qué va a pasar? Y cuando estás listo, y quiero detenerme un segundo en la palabra alistar, alistar también es una palabra de mucha esperanza, porque si vivo en el mundo de soy agente de cambio o no soy agente de cambio, tengo competencias de cambio o no tengo competencias de cambio, cuando estoy en el mundo de bueno, mi ADN eligió que yo no soy cambiador, pero si entiendo que cambiar es algo que yo puedo aprender y practicar y así subir mi nivel de alistamiento para el cambio, ese genera mucha esperanza. Y no solo esto, eh, hay un pensamiento que es un anhelo profundo de las personas es poder adivinar el futuro. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, acompañamos el pensamiento estratégico, no muchas, no muchas empresas aceptan nuestra parada en eso porque el mundo de descarte y las grandes consultoras estratégicas dice que el ejercicio estratégico es poner un grupo de personas muy inteligentes a adivinar el futuro, y después de adivinar el futuro, generar un plan para cumplirlo. Nosotros no pensamos que es posible. Y por eso cuando nosotros hacemos el ejercicio estratégico, lo que hacemos es preguntar qué es lo que la empresa necesita que pasa en el próximo año para cuidar a la empresa, para cuidar a esta organización que me genera vida. Y, y empezamos con estas variables que en ellas sabemos cuál es el punto de llegada, nosotros los llamamos el estándar, identifican las brechas entre hoy y este punto de llegada en el futuro, y cerrar estas brechas se convierte a ser la promesa del siguiente año. Y ese es el punto importante. Entonces, cuando estamos hablando de alistar a las personas al cambio, estamos hablando de identificar cuál es este futuro, dónde estoy, y el resto del trabajo es imaginar, pensar cómo podemos movernos de donde estamos a donde queremos estar. Y ese es el trabajo más táctico de cómo lograr la estrategia. Entonces, nos va la vida en alistar al mundo para el cambio. Y digo el mundo y la gente piensa de los villains en las películas de voy a conquistar el mundo. No, para nosotros alistar al mundo es una declaración que tiene que ver con el hecho que no lo podemos hacer solos. Es reconocer y recordar que si pensamos que nosotros lo vamos a lograr desde Shlomo Change, no lo vamos a lograr. Y por eso, por ejemplo, pasa algo muy raro que a la gente le sorprende mucho, que ninguno de nuestros materiales tiene derechos de autor. No solo que no queremos bloquear a las personas en usarlo, al contrario, les pedimos usarlo, compartirlo, enseñarlo a otros para que más personas estén listas para el cambio. Y ahí, ajá, me metí primero, ¿sí? Estoy lista para el cambio. Me genera una curiosidad y es conocer cuáles son como esos elementos para listar a las personas. Parte de lo que nosotros hacemos en esto de, de lograr que las personas se reconozcan como agentes de transformación, porque nos ha pasado mucho que nosotros vemos a otros, muchos de nuestros entrevistados, es como, tú eres agente de transformación, es como, no, yo sí, lo soy, como que lo dudan un poco, y tiene que ver con eso que no nos vemos en esos lugares de la transformación, el cambio que estamos logrando en otros, pero también cuáles son como esos pasos, etapas para que alguien esté listo para el cambio, para atreverse a hacer lo que
a lo que viene a hacer y poder hacerlo y no seguir de espectador y que pase y que los otros hagan y yo acá quejándome, sino y pasa en las organizaciones, pasa en los países, pasa como ciudadanos, pasa en las familias. ¿Cómo hacemos para listar qué hay que tener en cuenta ahí? Ustedes tienen buenas preguntas. Voy a dividir mi respuesta a dos partes. La primera parte es cómo yo entiendo cómo entiendo yo este personaje, este arquetipo de la persona que cambia. Yo creo que tiene que ver con dos elementos. El primero es la capacidad de ver, de darse cuenta. Si yo no estoy consciente de la brecha entre el hoy y el futuro deseado, no, probablemente no voy a cambiar. Entonces, este paso nosotros resumimos la dinámica del cambio en tres palabras. Y normalmente lo que hacemos es decir VIC. La gente le hace muy fácil recordar VIC. Ver, idear, cambiar. Ver brechas, idear propuestas de cambio y cambiar la realidad. Entonces, para nosotros es muy importante que las personas aumentan su capacidad de ver estas brechas. Entonces, ¿qué es lo que te importa cuidar? Y cuáles son las brechas que existen entre hoy, o identifica unas brechas entre el hoy y el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Para nosotros la palabra brecha es muy importante y siempre cuando trabajamos esto, estamos hablando de los cinco elementos de una brecha, que es una variable, que yo y mis grupos de interés relevantes para este cambio sabemos qué mide y cómo mide, que parecen conversaciones como obvias y no son. Gracias a estas tres conversaciones podemos reconocer y declarar dónde estamos. Y la quinta conversación es cuál es este punto en la variable. Nosotros lo llamamos el estándar. ¿Cuál es el punto de llegada que divide el mundo entre insatisfecho y satisfecho? Y este me lleva a una palabra muy importante. A veces creo que mi trabajo es ser frustrador organizacional. Porque si quieres saber cuáles son los cambios que vale la pena que piensas en generar, mira tus frustraciones. Si la persona es capaz de conectarse con la frustración es como la mejor radiografía de la historia humana. ¿Por qué? Donde estás frustrado te está mostrando que estás insatisfecho con la inercia, estás insatisfecho con lo que está pasando. Por lo menos te está mostrando que lo que estás haciendo no está bien para ti. No estás satisfecho con lo que está pasando. Entonces, este puede ser un disparador para ti de decir, no más esta realidad, no más esta inercia. Quiero esto. Y para mí, en este momento de declarar el quiebre de la inercia, hay algo muy importante y es decir, y no sé cómo hacerlo. Porque yo creo que para moverse como agente de cambio, de transformación, necesitas tener tres cosas. Uno es el coraje, perdón, la humildad de ver que lo que está pasando no está bien. Que hay cosas hoy donde no estoy perfecto, donde no estoy satisfecho. La segunda es tener el coraje de hacer algo con eso. Y la tercera es tener la compasión de entender que es un proceso de búsqueda, es un proceso de exploración, porque lo que sabes hacer es tu realidad. Y por definición, este futuro diferente y mejor es lo que no sabes hacer. Entonces es un proceso de aprendizaje, lo que conecta la realidad y el estándar. Otra cosa que me parece muy importante para ser cambiador es reconocer que no sabe, que la mayoría de nosotros no sabemos hacerlo. Entonces, empezar pequeño. Para la gente muchas veces reconocer que un cambio pequeño es válido es muy difícil. Quieren cambios gigantes y normalmente los sistemas no aguantan cambios gigantes. Entonces, para nosotros es importante que cuando vas a convertir una idea en una realidad, una idea a un cambio,
es muy importante empezar en procesos rápidos de experimentación, iteraciones pequeñas, rápidas, en espacio donde el fracaso total no es costoso. Y cuando estoy hablando de no es costoso, el costo más grande en el mundo organizacional es vergüenza. La gente hace mucho para sostener la realidad y no cambiar si piensan que cambiar le puede generar vergüenza. Entonces, es muy valioso generar espacios organizacionales donde el error no solo que está bien, sino está súper invitado. Ven, queremos cerrar esta brecha, generamos ideas, una idea que queremos convertir en cambio en la organización, la probamos rápido. Nosotros nos gusta decir, el experimento que vas a hacer, si no lo puedes hacer en 24 horas, no es suficientemente pequeño. Y pruébalo. Estuvimos trabajando con una empresa de alimentos de mascotas y queríamos probar la venta de alimentos de mascotas, alimentos de perros a granel. Entonces, dos mujeres del equipo en un Renault Twingo de una de las dos fueron cerca de un troncal de Transmilenio. En la mañana pusieron un aviso. Este aviso era de la marca Osi. No sé si ustedes conocen la marca Osi. Probablemente no la conocen porque es una marca que no existe, que es Omer, Shira y Tai, que es mis 3 hijos. Y es la marca que usamos cuando queremos experimentar sin poner en riesgo la marca de verdad. Cuando hacemos estas experimentaciones, tenemos solamente 3 reglas. No ponemos en riesgo ningún ser vivo, ni riesgo físico, ni riesgo emocional. No ponemos en riesgo la marca y no hacemos algo que puede ser entendido como ilegal. No jugamos con las reglas, con INVIMA en este caso, etc. Pero todo el resto, procesos, procedimientos, reglamentos, políticas, todo esto está fuera del espacio de experimentación. ¿Por qué estoy contando esto? Porque me hiciste la pregunta, ¿qué hacer para ser un agente de cambio? Baja el riesgo. Ahora, no es aversión al riesgo, es diseñar un espacio donde puedo experimentar mis ideas de forma que si fracasan no pasa nada. Y allá es donde las ideas evolucionan. Las ideas que nacen en la parte de ideación, te aseguro que no son suficientemente buenas, porque aún están atrapadas en la gravedad organizacional, en mis suposiciones básicas, en mis suposiciones grandes, en lo que creo que puedo y no puedo. Entonces, la idea se aleja un poco de la realidad y si esta idea que acaba de nacer le pongo el reto de tráeme $100,000 de ventas al mes, no, pobrecita, muere de una. Y si está en exposición gigante y necesito que la apruebe el presidente de la empresa, no, la gente va a decir, mejor mantenerme en la inercia. Pero si yo genero la idea y la voy a probar en pequeñito, en un espacio donde hay muy poco riesgo para mí, aumenta mucho la disposición de experimentar y allá la idea puede evolucionar muy rápido. Identifico muy rápido, en 24 horas, en 48 horas, en una semana, identifico qué funciona y qué no funciona en mi idea, corrijo lo que no funciona, traigo más de lo que funciona y hago otro experimento. Y así la idea en un contacto muy cercano con la realidad va desarrollándose. Ahora, solo para entender, yo no estoy hablando solamente de empresas. Si estoy acompañando a una persona en coaching personal con el mismo método y lo que quiere es mejorar la relación con su hija y está pensando de ideas de cómo generar una relación mejor con su hija porque la hija ya tiene 14 años y se siente como está viviendo en otro planeta y la idea de él es tener espacios donde se cuentan uno al otro lo que le pasa en la vida y la idea que generó este personaje es yo no le voy a preguntar cómo fue tu día porque me responde en monosílabo, sino voy a buscar una oportunidad, por ejemplo, la voy a recoger del colegio y cuando ella entra al carro, le voy a empezar a contar mi día.
Entonces, no le hago investigación a ella, sino cuento mi día. Y, y, y a ver qué pasa. No es para que sea exitoso, a ver qué pasa, cómo reacciona. Y el horizonte de cambio es una vez un viaje en el carro con mi hija tratando contarle mi día. Y basado en esta experiencia, decir, ok, qué funcionó, qué no funcionó, qué le interesó, qué no, cómo reaccionó. Y basado en esto, aprendo, desarrollo la segunda versión de la idea y la pruebo en otra oportunidad. Y luego la pruebo en otra oportunidad. Y la última cosa que quiero decir sobre esta pregunta es reconocer que el cambio es un fenómeno emocional. Entonces, lo que hace que las personas aumentan su disposición a generar cambio es el contacto con la rabia, con la sensación que soy legítimo, que que merezco vivir en un futuro que es mejor que el hoy, en lo que siento que puedo mejorar. Eh, Eso es un tema grande, porque la mayoría de las personas no están conectadas con esta rabia de, perdón, acá se puede usar groserías, ¿no? Bueno, eh, Sí, yo creo que sí, pues. Caro fue clara. Eh, entonces, ay, qué mal, quiero que esto cambie, no estoy satisfecho. El derecho de conectar con lo que merezco sentir, con mi satisfacción, es algo que lastimosamente la mayoría de las personas que con ellos me encuentro no sienten que tienen este derecho de declararse insatisfechos. Al contrario, una niña sale de la casa y su mamá y su papá, ¿qué le dicen? Juiciosa, mi hija. ¿Qué significa esto? Apaga este, este derecho de vivir lo que quiero. Acepta lo que te dicen. Y allá se va apagando poco a poco el contacto con la rabia, con este es mi espacio, con yo soy merecido a eso, y, y no buscan el cambio. Entonces, en pocas palabras, frustrar a las personas, dispararle la rabia y mostrarles que son capaces de ser creadores de su propio futuro. Oye, eso de alguna manera tiene que ver con la dinámica del cambio, que es este modelo que tú desarrollaste. Cuéntanos, si quieres, un poquito más. O sea, yo porque algo conozco de la dinámica del cambio, pues puedo interpretar algunas cosas, pero me gustaría que le cuentes a la gente qué es la dinámica del cambio. Primero el nombre dice mucho, porque dinámica y cambio son sinónimos. Entonces, ¿por qué la dinámica del cambio? Porque curiosamente la gente empieza a cambiar y lo quieren hacer sin cambiar. Entonces, eh, voy un pasito atrás. La mayoría de los retos que enfrentamos no son retos técnicos. Y acá estoy conectándome con la definición de Heifetz-Zielinski de reto técnico y reto adaptativo. Los retos técnicos, eh, la luz no está funcionando en la casa. Yo no voy a empezar a innovar, no voy a empezar a cambiar. Llamo a un electricista y le digo, tengo un problema, llega el experto, identifica dónde está el corte y lo arregla. Eso es un cambio técnico, fácil de identificar. Normalmente existe el experto que llega y lo soluciona. Esto no es tan interesante para mí. Para mí lo interesante son los cambios adaptativos. Y lo que trabajamos en Slow Change es acompañar a las personas en lograr esto. Ahora, un cambio adaptativo es un cambio donde hay alto nivel de aprendizaje. Quiere decir que sé de dónde estoy empezando, pero no sé exactamente dónde voy a llegar, o mejor, no sé cómo voy a llegar donde voy a llegar. Lo que pasa en los cambios adaptativos
es que el cambio cambia cuando cambias. ¿Qué quiere decir eso? Empiezo a intervenir en la realidad hacia este estándar que estoy buscando llegar. Y cuando lo hago, aparece nueva información. Y esta nueva información cambia el plano. Entonces, cuando equipos, nosotros normalmente la forma que lo trabajamos es a través de lo que llamamos equipos de cambio. Quiere decir que es un grupo de personas que elige asumir el reto de cerrar una brecha. Y este equipo eh, no lo hace a través de gestión, lo hace a través de liderazgo. Quiere decir que tiene claro dónde están, tiene claro para dónde quieren ir y o tienen o desarrollan las habilidades de hacer que los grupos de interés relevantes eligen modificar cosas en su hacer, etc. Entonces, ¿qué hace que las personas eligen cambiar? Y esta es una parte muy importante de la dinámica del cambio. Cuando nos hicimos la pregunta, ¿qué es cambio? Listo, moverme de una realidad a un futuro que es mejor. Allá nace la segunda pregunta de qué nos motiva a cambiar, y esta respuesta también está en este pincito que tengo acá, que dice S igual a X sobre R. ¿Y esta qué quiere decir? Que la energía de cambio es la relación entre la excitación y la resistencia al cambio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy buscando subir la motivación de cambiar en mí o en mi equipo o en mi organización, tengo dos movidas a la mano que van a permitir eso. La primera movida es aumentar la excitación. Cuando agregamos calor a agua, las moléculas de agua empiezan a excitarse, así se llama en la ciencia, y esta excitación hace que se van alejándose y vemos que de agua empezamos a ver vapor. Para los seres humanos, la excitación es esta motivación de cambiar, es lo que ocurre cuando pueden ver la brecha entre el hoy y el futuro deseado en una brecha que impacta lo que les importa. Cuando hay algo que me importa y veo brecha, y esta brecha me hace, la veo como importante, las personas reportan que tienen más ganas de cambiar. La resistencia al cambio, y recuerden la palabra compasión porque normalmente es la fea de la fiesta. Cuando hablamos de innovación, de cambio, de eso, la gente habla muy feo acerca de la resistencia al cambio. No, esta persona que resiste no tiene la camiseta puesta, no sé qué. Es como, no eres chévere si no estás cambiando. Y yo no estoy de acuerdo. Cuando con Fernanda estuvimos investigando este tema de la resistencia al cambio, lo que nos dimos cuenta es que, si recuerdan, el cambio es un fenómeno emocional. Entonces, cuando vemos que alguien está en la resistencia al cambio, está actuando desde la resistencia al cambio, nos hicimos la pregunta ¿por qué lo hace? Desde la mirada ontológica, la acción nace de la emoción. Y la emoción nace de los juicios. Y los juicios nacen de la interpretación que tenemos frente a un evento que está ocurriendo en la vida. Entonces, cuando llega a mi vida un cambio, porque alguien lo generó o hasta porque tengo yo una idea, nuestra mente hace algo increíble y es un viaje en el tiempo. Y este viaje en el tiempo es a este punto en el tiempo, en este punto imaginario en el tiempo, donde el cambio ya ocurrió. ¿Para qué lo hacemos? Para hacer un experimento y responder a la pregunta, ¿bien o mal? ¿Me va a matar o no? ¿Sí? Y gracias a este experimento mental generamos los juicios frente a este cambio. ¿Qué en este cambio es valioso para mí y qué en este cambio es negativo para mí? Me quita valor. Lo que veo que es valioso para mí me va a generar una paleta emocional que me lleva a asistir al cambio, a apoyar el cambio. Lo que pone en riesgo cosas que para mí son importantes,
me lleva a tener otra paleta de emociones que me lleva a actuar para evitar este cambio. Cuando lo puedo entender así y cuando puedo entender que la persona no resiste al cambio, sino que lo que la persona hace es cuidar algo, proteger algo que le importa, porque juzga que este cambio lo pone en riesgo, nace un mundo compasivo de acompañar a la persona, a las personas. Y cuando acompaño líderes en eso, cuando acompañamos personas en el cambio, lo que les enseñamos es hacer una pregunta extremadamente poderosa. Cuando tú puedes identificar que una persona está actuando de una manera que tú la interpretas como resistencia al cambio, no le preguntas por qué resistes. Hazte a ti la pregunta, escucha muy atentamente qué es lo que cuida a esta persona cuando actúa de esta forma. Y si eres capaz de escuchar sus interpretaciones y sus juicios, allá aparece una posibilidad que a mí me saca lágrimas de emoción, de, de cariño. Y es el líder o la líder puede preguntar a la persona, oye, veo que esto te está pasando. ¿Te parece bien si buscamos maneras de cuidar lo que para ti es importante mientras que implementamos este cambio? Hay diferentes maneras de preguntarlo. Pero si yo como líder, que quiero liderar el cambio en mi organización, y ojo, para mí la palabra líder y jefe son completamente diferentes. Un operario de línea que quiere asegurar que él y sus amigos no pierdan dedos por el troncal, es un líder de cambio. ¿Ok? Cuando un cortero de caña no quiere enfermarse más, puede ser un líder de cambio. Entonces, cuando soy capaz de acompañar a las personas a mi alrededor que son parte de este cambio, en buscar maneras de cuidar lo que les importa, mientras que estamos generando el cambio, esa es para mí la forma de disminuir la resistencia al cambio. No la disminuimos directamente, cambiamos la mirada. Entonces, esta ecuación que tengo acá en el pincito, si yo quiero aumentar mi energía de cambio, mi motivación de cambiar, o la de las personas a mi alrededor, lo que puedo hacer es conectarme y conectar a los demás con las brechas que nos importa cerrar y hacer que el cambio no ponga en riesgo lo que le importa a las personas. Entonces, ver brechas, idear. El segundo elemento de la dinámica del cambio es idear propuestas de cambio. Y allá es donde buscamos encontrar prácticas, formas nuevas frente a lo que estamos haciendo. Y la última parte es cambiar, y es lo que estuve contando antes de entender que cuando tengo una idea, esta idea describe un cambio para mi organización, para mi realidad, y entender que la implementación de ideas realmente es modificar el entorno, modificar la realidad de la organización. La última cosa que quiero decir acerca de la dinámica del cambio es que no es un proceso. Son tres movidas que ocurren constantemente. La primera vez parece como un proceso porque empezamos a mapear brechas, generamos ideas y empezamos a implementar las ideas. Pero desde este momento en adelante, si piensas en el tren, la primera vez que el tren empieza a mover, es como más difícil y todo eso, allá parece como un proceso. Pero de este momento en adelante, una organización que es cambiante, no una organización donde hay cambios, sino una organización cambiante es donde todo el tiempo los tres elementos pasan. Todo el tiempo vemos brechas, todo el tiempo ideamos y todo el tiempo generamos cambios y todo esto está encajado en el aumento constante de la energía de cambio. Cuando logramos hacer eso, lo que vamos a ver es un círculo virtuoso donde cada vez hay mayor impacto con menos esfuerzo. Esa es la dinámica del cambio. Gracias, Shlomo. Yo
voy a tratar de hacer una pregunta que tengo en la cabeza, que sé que son varias preguntas, no es una sola, entonces son varias preguntas, pero que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo y mucho que ver con lo que nosotros como ADN transformador y particularmente yo, digamos, veo en el mundo. Eh, no sé si estaríamos de acuerdo en que en el mundo hay resistencia al cambio, a un cambio que yo creo que es necesario. Yo creo que nosotros como seres humanos necesitamos ser capaces de aprender a habitar este planeta de una manera más sustentable, más justa y más plena. Y eso yo encuentro que tiene resistencia. Y entonces escuchándote digo, ok, eso quiere decir que las personas en el mundo estamos viendo o están viendo mayormente, y estamos, me incluyo, que cambiar implica algún tipo de riesgo para, pues para nosotros mismos. Curioso, porque, porque pareciera ser que seguir como vamos implica un mayor riesgo, pero ok, cambiar implica riesgo. Eh, y, y me hace preguntarme cuál es como quizás ese riesgo que estamos percibiendo. Déjame dejar eso ahí un segundito porque lo quiero conectar con algo más que tú dijiste al principio de la conversación, que además es como, tú dijiste el para qué del cambio, ¿no? Y lo que ustedes hacen como empresa y como consultores. Y es alistar al mundo para el cambio, o alistar al mundo al cambio. Y entonces yo me pregunto, ok, ¿y cuál sería la consecuencia de que todo el mundo esté alistado o de que el mundo esté alistado para el cambio? Y, y, y entonces quizás la pregunta que tengo acá, pero nuevamente tiene mucho que ver con la curiosidad de cómo es que nosotros como agentes de transformación podemos acompañar a este cambio y a que el mundo esté listo para el cambio, para la transformación, como la llamamos nosotros, eh, si hay tantas personas que quizás están viendo que hay riesgos en ese cambio y que ese futuro, eh, no sé si es que no está clara la brecha entre el ahora y el después. En fin, creo que la pregunta un poco, y aquí nos pone en un lugar donde yo claramente no espero ninguna respuesta cierta, ni como que, ay, yo tengo la solución, pero si con la pregunta podemos quizás provocar que emerja algo, sería buenísimo, y es, ¿qué es lo que está haciendo tan difícil que como, llamémoslo como humanidad, hagamos el cambio que necesitamos hacer? Quiero distinguir entre dos cosas, cambio y cambio valioso. Cambio es subjetivo, perdón, es objetivo. En este momento, ¿está lloviendo o no está lloviendo? En este momento no está lloviendo. En la variable, ¿cómo se dice? Precipitación. Estamos en un nivel muy bajo, empieza a llover, sube. Puedo decir con claridad que ocurrió un cambio. O como un descendiente argentino, mi mamá era argentina, el balón entró al arco. Objetivamente hay un cambio. El numerador de goles subió. La mitad de las personas en el estadio piensan que es algo bueno y la otra mitad, frente al mismo evento, saben que es malo. Y cuando estamos Argentina-Colombia. hablando, eh, por ejemplo, no sé, Mbappé, no sé qué tan feliz estaba en este momento tan alegre que Argentina ganó el Mundial. Eh, eh, pero por qué traigo eso? Porque el tema es que, primero quiero decirte algo. Para mí, para nosotros la resistencia
al cambio es casi la brújula. Si no hay resistencia, te aseguro que no hay cambio. O al revés, en los 20 años que trabajo en temas de cambio, no vi ningún cambio que no genere resistencia. Entonces, no solo que está bien, la primera cosa que hagamos cuando empezamos a generar cambio es buscar, convocar, escuchar las resistencias. ¿Para qué? Para hacernos cargos de ellas. Ese es uno. Dos, mientras tanto que hay libre, ¿cómo se dice? Libre albedrío. Albedrío. Eso. Las personas no van a ver el valor del cambio de la misma manera. Y eso está bien. Tú estás diciendo, necesitamos cambio frente al tema ambiental. Estamos dañando el mundo. Yo personalmente estoy de acuerdo contigo. Y el fabricante de plásticos, que su vida depende de eso, y otros 1000 personas que trabajan en la empresa, si vamos a parar de usar plástico, ellos no tienen que comer. Y para mí este es el juego. Y si recuerdas lo que dije antes, entonces, ¿cómo puedo movilizar a las personas hacia el cambio que yo estoy buscando en el mundo? Y como bien sabes, es casi la definición más exacta del liderazgo. Si el liderazgo mundial está buscando cosas que van hacia el cambio climático, cuidarnos frente al cambio climático, vamos a ver unas cosas. Y cuando el liderazgo actual está casi al revés de eso, vemos el opuesto. Y ahí está, para mí. Lo que yo veo como correcto, como lo que debe pasar, el otro puede pensar exactamente opuesto de mí. Y va a liderar los cambios hacia donde él quiere, o va a generar mayor nivel de resistencia al cambio. Frente al cambio que yo estoy buscando. El tema es que es completamente subjetivo. Claro, muchas veces cuando hablamos del tema de una presencia humana sustentable, justa y plena, la gente entiende verde, planeta, plásticos y ¿cómo se llama esto? Hidrocarburos y este tipo. No, pero es que los temas sociales son una de las 3 cosas fundamentales también en este tema. Entonces y ahorita tú mencionas, es que el liderazgo de alguna manera pues está yendo hacia otros lados y estos temas son subjetivos. Y entonces digo, claro, pero ¿cómo es posible o más bien, es posible entonces que podamos vivir pacíficamente como seres humanos? En la búsqueda de tratar de entender exactamente eso, tenía la oportunidad de de conversar con Dan Ariely, el investigador de Duke University, que investiga mucho la irracionalidad. Y en un conversatorio donde él estaba hablando, él tenía una explicación que me parece maravillosa del bien y el mal. Y él dice que los animales, entre ellos también el animal que se llama ser humano, tenemos muy claro que el mal es mucho más poderoso que el bien. ¿Y por qué? Digamos que eres gatherer de comida, ¿sí? Busca, y encontraste un árbol lleno de manzanas, y el siguiente día lograste encontrar otro alimento y todo eso. Este bien va a durar 1 o 2 días, una semana. Si cazaste un animal grande, puede ser que va a durar 2 semanas. Pero el bien
termina muy rápido y es pequeño, es poquito. El mal, en su máxima expresión, estás muerto y es infinito. Entonces, los seres vivos aprendieron que el mal es mucho más poderoso que el bien. Y por eso el mal tiene mucho más poder. Es mucho más fácil conectar a las personas con el mal que con el bien. El bien es mucho más sofisticado. Es mucho más difícil. Si hablamos del tema de cambio climático, ¿qué es más fácil? Explicarte que vas a perder tu empleo o decirte que tus nietos van a vivir en un mundo que no permita vivir. Si estamos hablando de temas sociales, ¿qué es más fácil a la persona entender? Que si cambiamos hacia un mundo más justo, no vas a tener esta casa de 600 metros cuadrados para tú y para tu pareja, y vas a perder este lujo, o explicarle que si esta riqueza la compartimos más, muchas más personas van a vivir vida digna. Es mucho más difícil entender el bien que el mal. Y creo que allá está el tema. Tú hiciste una pregunta muy interesante. Me hiciste una pregunta: ¿qué pasa si algún día ustedes alcanzan este sentido de ustedes de alistar al mundo para el cambio? ¿Qué pasa si todo el mundo sabe cambiar? Yo creo que existe altísima probabilidad que se va a disminuir el sufrimiento en el mundo, porque si las personas... yo empecé a explicar algo antes, el arquetipo de la persona que cambia, y expliqué solamente el eje de ver, de inconsciente a consciente. Entonces, cuando se aumenta la conciencia, tengo más excitación y voy a ser más predispuesto a cambiar. El otro eje es el eje de víctima-protagonista. Y no estoy hablando de alguien que es víctima del conflicto armado o algo así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de con qué está conectada mi energía. Y cada persona, ustedes saben eso, hay momentos que está conectada con la víctima y hay momentos que está conectada con el protagonismo, con el responsable. Y cuando combinamos los dos, aparece el responsable consciente. La persona que su poder está en él. Digamos, cuando estoy conectado con la víctima, lo que pasa es que entrego mi poder al mundo. Quiere decir que yo no tengo poder, que si pasa algo bueno o pasa algo malo, tiene que ver con agentes externos a mí. Mientras que si soy responsable, si soy protagonista, soy yo el que impacta el mundo. Creo que la primera persona que me lo explicó fue Juan Felipe, que dijo, ¿la vida me vive o yo vivo la vida? Que esta frase se quedó conmigo muy fuertemente. Entonces, cuando combinamos los dos, aparece el responsable consciente. Y el responsable consciente es la persona que ve las brechas y se siente responsable de hacer algo con eso. Y creo que desde ahí podemos entender lo que dijiste en el inicio, Andrés, que es los agentes de transformación son personas que lideran. ¿Qué significa lideran? Son capaces de ver un futuro mejor y tienen las competencias se sienten responsables, se sienten, oye, este es mío, y son capaces de generar movidas en el mundo hacia este futuro que es mejor. Bueno, Caro, te vi abrir el micrófono. No, esto está, mejor dicho. Tengo, como decimos acá, un sancocho en la cabeza de cosas, porque hay muchos elementos que estamos trayendo y pues parte de lo que hemos visto también en las organizaciones, en los procesos que hacemos. Claro, el que nos escucha y dice, no, hay que frustrar a la gente para que haya cambio, empezamos en reversa, pero entiendo el valor de la frustración. También me llega mucho la rabia,
porque siento que también en estos temas de conflicto que estamos hablando hay mucha rabia, no solo la frustración, sino también la rabia, como de todo lo que está pasando y desde ese lugar de rabia también mal manejada, pues empieza a salir más el mal que el bien, porque no es desde un lugar sano, sino desde un lugar mucho más que entra la agresión y que sí, ya llega a un lugar que no es saludable. Pero lo que más me llega es como la importancia de encontrar estas personas que están dispuestas a ser agentes, ¿sí? De liderar, de observar, de ver, porque en algún momento tuve un equipo o sea, resistencia al cambio, pero mal. Y yo era como, no sé qué más hacer. Y siento que también empieza esa frustración en los líderes de decir, pues hagan lo que, o sea, ya a veces es como la frustración me lleva a actuar o a soltar definitivamente y ya decir, no hago más. Sí, ya aquí no hay nada. Entonces, como ese balance de que los líderes puedan encontrar eso y escucho que el traer la compasión, de escuchar al otro, digo, uy, ¿qué hubiera hecho distinto en ese momento si hubiera escuchado ese futuro de esa persona, pero tal vez del futuro de la persona lo que se veía era su poder? Entonces, claro, por eso había ese cambio y por eso esa lucha tan fuerte, pero digo, ok, entonces, ¿qué es lo que puedo dar poder desde un lugar saludable para la organización? Es súper clave, pero también en unas organizaciones grandes entrar y a veces uno dice, pues empezar a mirarlo en todos, yo solo tengo 2 hijos, entonces digo, bueno, puedo manejar 2 hijos y un marido, pero manejar organizaciones grandes que implican eso es como, Sí. me abruma un poco como la responsabilidad de querer cambiar el mundo, pero la responsabilidad que eso cae sobre mí es como, uy, si quiero y creo que Sí, eso también puede frenar a la gente. estoy muy de acuerdo contigo y un poco estás verbalizando lo difícil que es, lo complejo que es. No quiero entrar en un mundo demasiado complicado, pero es importante entender que las organizaciones humanas, oficiales o no oficiales, son sistemas complejos adaptativos. ¿Qué significa esto? Que no son predecibles y que se adaptan. Entonces, nos encanta la posibilidad de adivinar exactamente lo que va a pasar. Nos encanta poner cajitas, nos encanta poder predecir, pero las organizaciones humanas no son así. Lastimosamente no son así. Digamos, lastimosamente Descartes ganó y no Parménides, porque, porque pensamos que es predecible, pero esta frase de que no puedes entrar 2 veces al mismo río, yo creo que es verdad. Entonces, ¿qué te puedo decir acerca de eso? 2 cosas. Uno, si realmente te conectas con entender que el cambio no es algo técnico, que no lo puedes gestionar. Para mí, por ejemplo, este tema de gestionar el cambio me parece absurdo. Sino que hay que liderarlo. Entonces, significa que las líderes deben encontrar la manera de liderarlo. No es algo que hay, sí, todos esos gurús que te dicen exactamente cómo cambiar, parece absurdo. Yo no lo hago. Yo te digo, mira, eso es lo que yo entendí, toma lo que te parece valioso y entra al ejercicio de liderazgo. Y como es un ejercicio, si entiendes que el cambio es un fenómeno emocional, eh, ese significa que de la misma manera, Caro, yo no te puedo obligar a amarme. Si yo te digo, ámame, te va a parecer divertido. Es decir, ¿cómo así? Te ordeno a estar triste. No funciona. De la misma manera no se puede obligar a las personas a cambiar, porque es un fenómeno emocional. Entonces, que sale la presidenta de la empresa y dice, ese es el cambio que vamos a hacer y así lo vamos a hacer y ahora todos, por favor, en fila a organizar. No funciona. La gente no funciona así. Entonces, el reto de liderazgo de cambio tiene que ver con
poder crear una foto clara del futuro y conectar a las personas con este futuro de una manera que ellos eligen ser parte del cambio. Y eso es lo complicado en el liderar cambio. Y no tengo ninguna receta para dar. Si alguien te dice que tiene receta para eso, te están vendiendo humo. Bueno, nada, a mí me da una tristeza enorme porque hemos pasado de la hora. Y nada, yo sé que tú tienes compromisos y te agradezco muchísimo por haber estado acá y por tener todo este tiempo hasta este momento. Vamos a llevar, yo creo que esta conversación, o sea, yo me siento como que estamos apenas tocando la superficie. Eh, pero nuevamente, vamos a llevar esta conversación hacia un cierre. Te quiero decir algo que para mí me generó un ajá grande ahorita en que estábamos conversando, y es el, llamémoslo, lo voy a llamar el dilema que existe entre cuidar de lo que me importa y cuidar de lo que le importa al otro. Y que cuando esas dos cosas no están alineadas, entonces eh, nos vamos a encontrar quizás en el camino en conflicto. Nos vamos a encontrar en el camino del conflicto. Y esto aplica para mí, para las relaciones uno a uno, para las relaciones uno a varios, que es un equipo, por ejemplo, una organización, y el mundo, lo que estábamos hablando del mundo. Así que me hiciste como, me ayudaste a hacer conciencia de eso, de lo importante que es eso. Eh, y, y me llevo un poco eso de esta conversación. Quisiera invitarte a ti a dos cosas, a ti y ahorita, Caro, también, a dos cosas. La primera es si hay algo que quizás no te preguntamos, pero que tú de todas formas quisieras compartir en esta conversación, y de pronto buscamos otra más adelante, pero si hay algo que no te preguntamos, pero que para ti sería importante compartir o que quieres simplemente resaltar, para que lo hagas. Y dos, esta conversación, también tú con qué te quedas de esta conversación. Me da curiosidad eso. Si puedo, no creo que es completamente diferente lo que estamos hablando, pero estoy mirando así en la cámara para que si alguien lo está viendo, y si estás escuchando, escúchalo como si fuera que te estuve mirando en este momento en los ojos. Y te quiero decir algo. Eres merecido de crear un mejor futuro para ti mismo y para tus queridos. Y suena para muchas personas casi obvio, pero para mí es posiblemente el mensaje más importante que puedo darle a las personas. Eres merecido de crear un mejor futuro. Yo me quedo al final de esta conversación con preguntas muy poderosas que ustedes hicieron, y amo las preguntas poderosas, que me invitan a seguir reflexionando acerca de lo que hacemos. Cuando llego a espacios, no sé, de ser speaker en eventos y cosas así, les ruego a las personas que no me llaman ni gurú, ni experto, ni no sé, nada de eso. Porque en el día que yo paro de ser aprendiz de cambio, va a ser para mí un día muy triste. Yo estoy muy conectado con esta habilidad que normalmente tienen los niños de ser muy curioso, de retar, de preguntar, y quiero seguir haciéndolo. Y me parece muy interesante las preguntas que hicieron acá para yo seguir cuestionándome
y quiero seguir siempre cuestionándome. Muchas gracias. Gracias. Caro. Uy, yo me llevo, así como en resumen, bueno, primero me llevo una gran satisfacción de saber la sintonía que hay entre lo que hacemos, lo que tú haces y la sintonía de que sé que esto es como que somos más. Cuando empezamos a hablar del tema hace algunos años, esto era como, ¿de qué hablan? Están locos. Y hoy por hoy siento que hay un poco más de sintonía en lo que estamos diciendo y lo que está pasando, entonces eso me da un parte de tranquilidad. Y también entender cómo todos podemos liderar ese cambio, cómo todos podemos liderar la transformación y cómo hacerlo de una manera más integral. Entonces, como de ver primero, tener esa claridad de para dónde voy y ver la brecha, eh, pero también de escuchar al otro. O sea, me quedo un poco con lo que dice Andrés, siempre estamos muy parados desde nosotros hacia afuera. Eh, Hemos ido cambiando un poco de nosotros hacia adentro, pero ahora es de nosotros con el otro. Creo que sería la palabra para mí, no hacia afuera, cómo yo impacto, sino cómo empiezo a generar y a reducir la brecha con el otro, con lo que le importa al otro. Y desde ese lugar, pues también invitar a todos a traer esas emociones incómodas de la frustración, de la rabia, que son necesarias porque nos muestran para dónde queremos ir y qué es importante. Entonces es también traerlas un poco a la conversación de lo que hay y que podemos empezar a generar esos cambios, de ser protagonistas, que tiene que ver mucho con lo que nosotros queremos. La gente de cambio, la gente de transformación es protagonista del cambio que quiere ver. Si Sí. no hay ese protagonismo, pues voy a quedar esperándome que otro lo haga. Entonces, me quedo con muchas cosas Y y bueno, claro, muchas gracias, Shlomo, por el tiempo. no, el tema es que el camino de cambio es el camino más difícil. La elección de hacer lo que nosotros hacemos es la elección difícil. Es mucho más fácil no hacerlo. Entonces, sí, por ese canas. Yo porque me las pinto, pero sí, también aquí todos estamos con canas. Sí. Sí, muchas Eh, gracias. Shlomo, pues cuando esto se ha publicado, me he dicho, ahorita que la gente lo está escuchando y demás, ¿hay esto tiene tus redes, tus contactos, pero hay algún lugar en donde tú prefieras que la gente te busque, te contacte, que sepa más de ti o que entre en contacto contigo? Mira, tenemos nuestra página web que es shlomo-change.com. No es una palabra, es shlomo-change.com. Que va a quedar escrito en la publicación. Ok, y estoy en LinkedIn, Shlomo Abbas, no hay tantos. Eh, entonces, fácil de encontrarme. Y sí, yo creo que estos son los dos puntos. En la página web no solamente hay como materiales escritos y cosas así, sino también eh, hay posibilidad de contactarnos muy fácilmente a través de WhatsApp, a través de un correo electrónico, entonces es muy fácil ponerse en contacto con nosotros. Súper. Bueno, Shlomo, nuevamente mil gracias por acompañarnos, por ser parte de esta conversación. Y Muchas gracias. eh, nada, a quienes llegaron hasta el final de esta conversación, gracias también por escucharla, gracias por verla. Eh, yo les digo de verdad, la conversación para mí me toca en muchos lugares. Yo quisiera seguir profundizando y creo que podríamos conversar días sobre el tema, pero más que conversar y reflexionar en abstracto es cómo es que llevamos esto a la práctica. Shlomo es un maestro en esto. Entonces, búsquenlo, encuentren lo que él ha publicado, los videos que él tiene, vayan a sus talleres, a sus charlas, etcétera. Y sobre todo, yo creo, sigamos en la conversación de qué significa ser un agente de cambio, qué significa ser un agente de transformación y cómo construir ese mundo que nos importa con un nos en mayúsculas grande, resaltado, que cuide de lo que nos importa individualmente, pero que cuide también de lo que les importa a los otros. Yo creo que ese es el reto grande que sale de esta conversación. Mil gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast del ADN Transformador.
Muchas gracias. Visiten la página de Shlomo, visiten la página del ADN Transformador. Nos vemos. Chao, chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.